Educación y aprendizaje. Del curso Teoría del Aprendizaje. Integrantes: Claudia Patricia Campos, Yasmín Jiménez, Luisa Juliana Jurado, Caroline Yurley Mora. Una de las ideas que propongo es integrar en el proceso educativo no solamente el conocimiento, también la enseñanza en la parte espiritual. Es fundamental que todos nosotros entendamos que no nacimos de la nada. Hay una intervención de alguien, esa intervención divina que nos permite comprender el natural proceso evolutivo que todos pasamos. Precisamente la reflexión que yo destaco allí es la idea aristotélica que plantea que los seres vivos nacemos de manera espontánea. Entonces me cuestiona y me dice, bueno, ¿cómo así que espontánea si nosotros no somos agentes creadores? Nosotros somos transformadores, lo cual permite que nosotros podamos administrar lo que existe y no someterlo. Entonces en la educación para mí es fundamental que hayan principios y valores éticos, morales, pero también espirituales, en la cual también me corresponde identificar esa esencia del ser humano, que no solamente es conocimiento netamente externo, que también hay esencia, hay sentir, hay manera de interpretar lo que yo observo, lo que yo tengo, y la forma en que yo lo puedo demostrar es precisamente estudiando ese interior y no tener como esa cuestión de entonces vamos a crear monstruos en el aula, es decir, que hayan conocimientos más amplios, pero un corazón cada vez más pequeño, lo cual no debería ser así. Lo importante es que nosotros reflexionemos e identifiquemos cuál es el valor de la esencia humana dentro de la educación. Segunda idea fuerza. La educación debe centrarse en identificar y estudiar la verdad, lo lógico, las nuevas ideologías, los errores, las ilusiones y las cegueras que se generan al momento en que el ser humano tiene nuevas ideologías y nuevos pensamientos. Reflexión. Es increíble que hoy en día la educación no se preocupe por enseñar la realidad y permanezca ciega sobre todo lo que pasa a diario, y por este motivo no se concentre o le tome importancia a estudiar y conocer todo lo relacionado con el ser humano, ya que de allí parte el aprendizaje de los conocimientos necesarios, el cual permite entender el porqué de lo que hace o cómo actúa este ser. Por tal motivo, es importante conocer y estudiar cada una de las partes del cuerpo del ser humano, como lo son los movimientos corporales que éste realiza, los funcionamientos cerebrales, las formas en que piensa y cómo se expresa, y las características culturales que éste posee. Un ejemplo de las características que el ser humano posee es el amor o la igualdad, ya que gracias a esto el ser humano brinda un trato más afectuoso o cálido hacia las personas con las cuales tiene trato, lo rodean o tiene algún tipo de relación, ya sea laboral o sentimental. La tercera idea fuerza, la cual consiste en lo siguiente: la verdadera racionalidad conoce los límites de la lógica, del determinismo, del mecanismo, sabe que la mente humana no podría ser omnisciente, que la realidad comporta misterio, ella negocia con lo irracionalizado, lo oscuro, lo irrazonable, no solo es crítica, sino también autocrítica. Reflexión. Debemos tener muy en cuenta que la lógica y la racionalidad van muy de la mano, ya que estas dos actúan dentro de su mismo círculo y son muy importantes tener en cuenta a ambas. Entonces no podemos pretender, por decirlo así, pensar una cosa o pensar de una manera y actuar de otra muy diferente.
Tampoco podemos pretender, y no sería lógico, pensar y creer que la mente humana es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que la mente humana puede llegar a saberlo todo. No es así. Tampoco podemos entrar en discusión de pronto con una persona o pensar que siempre somos nosotros quienes tenemos la razón. No, siempre debemos de tener en cuenta los diferentes puntos de vista de otras personas. Simplemente, si creemos que esa persona está equivocada, entonces vamos a entrar a debatir, a explicarle, mira, esto no es así porque posiblemente puede ser así. También debemos de aprender a controlar nuestros sentimientos y emociones, debido a que esto nos puede conllevar por el camino del bien o del mal. La lógica es la expresión más alta de racionalidad y su estudio no solo tiene importancia social, sino también pedagógica, profesional y antropológica. Muchas gracias. Hola compañeras. Bueno, la cuarta idea de fuerza le puse como título: la educación debe prepararnos para lo inesperado. Lo inesperado nos sorprende porque nos hemos instalado con gran seguridad en nuestras teorías, en nuestras ideas, y estas no tienen ninguna estructura para acoger lo nuevo. Entonces, en reflexión, bueno, la reflexión pues en sí nos dice que nosotros debemos de ser capaces y debemos de adaptarnos rápidamente a ese cambio, porque en sí ese cambio a todos nos llega, que nos llega tarde o temprano, ¿sí? Y entonces nosotros debemos de saber asimilarlo y aceptarlo en nuestro quehacer docente. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo como en este proceso que estamos pasando, que es la pandemia. Hay muchos profesores que les llegó ese cambio, fue, como lo hice, inesperado, ¿sí? No fue algo que ellos se debieron adaptar rápidamente y aceptar ese cambio para poder seguir con ese proceso académico. Entonces, esto sí ve que esos son cambios que en sí llegan cuando nosotros no lo esperábamos, pero que debemos saberlo asimilar y aceptarlo y adaptarnos rápidamente a ese cambio, ya que este nuevo, como le dijera, como este nuevo mundo ha cambiado y ha evolucionado muy rápidamente. Entonces sí son como unas como a la vez fueron como maneras del aprendizaje que fuera más flexible, más factible para a lo acostumbrado que estaba como la presencialidad, pero como tal todos se adaptaron a ese cambio rápidamente. Muchas gracias. Nuestra última idea consiste en comprender el papel del ser humano en el mundo que nos rodea, evidenciando procesos a nivel individual y cómo se pueden integrar en un todo. La reflexión que obtengo a través de esta idea es que cada uno de nosotros es un mundo diferente, y cuando hablamos del mundo exterior, el conocimiento se amplía, es diverso pero también es complejo. Por ello, el reto de la educación es que estos procesos se afiancen y se profundicen para comprender ese desarrollo del pensamiento, la razón de sus sentimientos y la comprensión para emprender una acción efectiva, el cual oriente ese entorno social, económico, político y cultural, y sobre todo que lo enriquezca. Todo ello por medio de expresiones metacognitivas, lúdicas y constructivistas, que son trabajadas a nivel individual. Esto podría potenciar de alguna manera el entorno en el cual se desenvuelven. Básicamente es enseñarle a los niños a pensar, a analizar, a discutir, a no tragar entero. El docente no tiene la última palabra. Son los estudiantes los que pueden analizar a partir de diferentes espacios dentro del aula, como lo mencioné anteriormente, a través de la metacognición, actividades lúdicas, desarrollo del pensamiento desde una óptica constructivista, el cual permita precisamente que ellos den respuesta
a las diferentes problemáticas que se suscitan en el aula, dentro y fuera del aula, enseñarlos a pensar, enseñarlos a crear desde su propia iniciativa diferentes expresiones, tanto sociales, culturales, políticas, económicas. Esto les va a generar un pensamiento más crítico, pero es necesario que los docentes nos quitemos la idea de que tenemos que plasmar algo netamente tradicional, sino también que el mundo ha cambiado. Muchas gracias.